Bueno, arrancamos entonces con lo que es lubricación. Esta unidad la vamos a ver en dos partes. Una en un resumen que yo les mandé, lo van a ver muy simple y conciso de lo que es los tipos de lubricación y una clasificación general y funciones, cosas muy, muy generales. Y después vamos a ver un catálogo de SKF en donde hay una serie de enfoques teóricos de lo que es lubricación, vinculados con aplicaciones prácticas y de cómo seleccionar qué tipo de lubricante voy a poder o a necesitar en cada caso, ¿sí? Entonces, veamos, esta es una de las unidades más chicas, más rápidas para ver. Lo vamos a ver como cierre de todo el teórico antes del examen. Y entiendo yo que no necesita por ahí una sobreclase, en el caso que sea necesario por ahí para rendirla, me mandan un mensaje como vimos recién y no hay problema, pero ya van a ver que es muy teórico esto, ¿sí? Entonces, bueno, arrancamos con esto que vamos a ver lubricación general y en particular, en este caso, los tipos de lubricación, ¿sí? Entendiendo como que la lubricación o lubrificación, que lo van a ver en algunas bibliografías, sí, es la técnica de reducir el rozamiento entre dos superficies que se encuentran en movimiento, ¿sí? Eso es en líneas generales. ¿Y para qué tenemos que evitar evitar el rozamiento? Bueno, para evitar, por supuesto, desgaste y calentamiento. Cuando vamos a tener un rozamiento entre dos piezas metálicas o cualquier pieza que sea, sabemos que vamos a tener una generación de calor, va a ser una sobrelevación de temperatura, y en algunos casos hasta ese mismo efecto se lo puede llegar a utilizar como para soldar dos elementos. Con lo cual, fíjense hasta qué temperatura por ahí se puede llegar a generar rozando o haciendo un efecto rozamiento entre dos superficies. Entonces, con la lubricación evitamos por un lado el desgaste, por otro lado el calentamiento. Es aplicable en muchos tipos de elementos de máquina, ¿sí? Engranajes, rodamientos, cadenas, salvo lo que son correas, ¿sí? O lo que son frenos. Después hay muchos elementos de máquina en donde yo estoy lubricando. Por eso es que la lubricación lo tomamos como una unidad más, ¿sí? Si bien no podemos decir la lubricación no es un elemento de máquina, pero es algo que vamos a encontrar o que vamos a tener presente en cualquier sistema que tengamos que confeccionar con respecto a una fabricación de algún mecanismo o lo que fuere. En líneas generales, bueno, ahí vemos cuáles son las funciones. Bueno, como dijimos recién, reducir la fricción, reducir el desgaste, ¿sí? También absorben o amortiguan los choques, ¿sí? O golpes, ¿sí? Ahora vamos a ver los distintos tipos de lubricación que hay y también cómo la capa lubricante puede amortiguar choques. Controlar o reducir o mantener a una determinada temperatura, ¿sí? Evitando que se levante. Proteger de la corrosión, ¿sí? Evitar que ingresen contaminantes, por ejemplo, en un rodamiento yo puedo tener una lubricación por grasa o por aceite. En el caso que pueda ser por grasa y no sea un rodamiento que tenga obturadores, la grasa en cierto modo por ahí evita que ingrese algún contaminante. Puede ser agua o cualquier otro tipo de cosa, o polvo, depende del ambiente en donde esté trabajando. Y por supuesto que esa lubricación, si ingresa algún contaminante, va a tender a expulsarlo, ¿no? Dependiendo un poco de cómo esté armado el sistema de lubricación. Esto digo porque si supongamos
en el motor a explosión de un vehículo tenemos dentro del sistema de lubricación un contaminante, una partícula cualquiera, y bueno, al pasar por el filtro esa partícula va a quedar en el filtro, ¿no? Entonces ese sistema de lubricación lo que está haciendo es, en cierto modo, eliminando o separando el contaminante. Bueno, en cuanto a los tipos de lubricación, vamos a tener en o sea, como primera clasificación la lubricación hidrostática. ¿Sí? Es donde por lo general las superficies que están en movimiento no tienen un movimiento de gran velocidad, ¿sí? Y se caracteriza porque el fluido o el elemento que se utiliza para lubricar forma una capa en donde mantiene permanentemente separada a los dos cuerpos que estarían en movimiento. ¿Sí? Por eso ahí dice que es apropiada para deslizamientos de bajas velocidades y muy aplicable en el caso que máquinas o elementos de máquinas que tengan movimientos de arranque bastante seguidos. Existen dos tipos de este tipo en cuanto a en línea general de lubricación hidrostática, en cuanto a los cojinetes o la forma de mantener la capa esa lubricante que aseguraríamos con este tipo de lubricación permanente, y son de caudal constante o de presión constante. ¿Qué quiere decir esto? Que después más adelante vamos a ver los distintos tipos de lubricación que vamos a tener en cuanto al lubricante que se utilice, ¿no? Ya sea una grasa, un aceite o un elemento de estado sólido como puede ser el grafito, ¿no? Pero en este caso, nosotros decimos una lubricación hidrostática, estamos consiguiendo una capa que separa las dos superficies, y para mantenerla esa capa yo tengo dos tipos o dos formas de hacerlo. Con el caudal de ese líquido o ese lubricante constante, o manteniéndole una presión constante. Esto hay diversos mecanismos, pero lo más común es las bombas de lubricación, y que a través de pequeños conductos van llevando el aceite y van aplicando una presión en cada lugar que nosotros hemos decidido lubricar, ¿sí? Es decir, por ejemplo, en un cojinete de un vehículo, en la bancada de un cigüeñal, nosotros vamos a tener un punto en donde va a haber una presión de aceite que lo va a estar determinando la bomba, ¿sí? Eso va a mantener una separación entre, en este caso, el cojinete y el cigüeñal, y el eje del cigüeñal. Como acá vemos, lo más utilizado es el de presión constante. No son sistemas complicados y son relativamente, como dice acá, económicos. Bueno, acá dice, ten en cuenta que el elemento regulador puede ser simplemente en un capilar, o sea, son los conductos de esos pequeños por los que yo conduzco el lubricante. Bueno, ahí hay algunas cosas más con respecto a la lubricación hidrostática. La otra gran división de la lubricación es la lubricación hidrodinámica. ¿Sí? La hidrodinámica es cuando ya tenemos una velocidad, vamos a tener zonas de presión y sobrepresión y presión, ¿sí? Generando una cuña de lubricación, ¿sí? O sea, que decir, la misma velocidad en que está girando, si supongamos que es algo que gira, está generando una forma del lubricante simétrico a una cuña, en donde con eso produce la separación de las dos superficies, ¿sí? Esta formación, esta cuña, depende
de 4 factores fundamentales. De la viscosidad del lubricante, eso saben que usted va a ser fundamental, y ahora lo vamos a ver en el catálogo que tenemos de SKF, de cuál es la velocidad que se están moviendo, y por eso ahora también lo vamos a ver en el catálogo, que cuando tenemos que seleccionar un lubricante, una de las cuestiones a definir es decir, bueno, ¿a qué velocidad gira? Y con eso vamos a ir a unas curvas y vamos a ver qué velocidad, qué aceite, por ejemplo, o qué grasa deberíamos seleccionar, ¿sí? El espacio huelgo que existe entre ambos ambas partes que están, no quiero encerrarme en lo que sea girar nada más, porque puede ser también un movimiento de deslizamiento rectilíneo, pero es más difícil. Por lo general siempre tenemos algo que gira. Entonces el espacio, otro de los factores del espacio, y después la carga, o sea, el esfuerzo que esté haciendo ese elemento, que seguramente tiene algún mecanismo o algo que hace que va a tener una carga, un peso. ¿Sí? Ahí tienen un poquito historia de lo que es la lubricación hidrodinámica, pero bueno, aparentemente, con respecto al tema de lubricación, si lo relacionamos con otros elementos de máquina, es bastante nuevo en cuanto a estudios o a investigaciones, ¿sí? Fíjense que esto dice que investigando cómo frenar vagones del ferrocarril, ahí se dieron cuenta de, bueno, de las distintas tipos de fricciones de cojinete, como para ver qué es lo que, o sea, qué es lo que podían encontrar. O sea, investigando una cosa de cómo frenar, surgió el tema de la lubricación. Bueno, y la última, ya lo vamos a ver también no es la última, sino que ahí está la seca, que a veces en alguna bibliografía la separan, pero bueno, la tercera sería lubricación elasto-hidrodinámica. Estos son con elementos que tienen alta carga, pero que por ahí tienen alguna deformación, ¿sí? Por ejemplo, en un rodamiento a bolas, el rodamiento lo tenemos embebido en grasa o en aceite, ¿sí? Y en realidad el único punto de contacto por ahí que está necesitando ser lubricado es el punto de la periferia de la bolilla, la bola del rodamiento, que está en contacto con la pista del mismo, ¿sí? Esos son los puntos, bueno. Entonces, ahí nosotros vamos a tener alguna deformación mínima, por supuesto, en ese punto de contacto que instantáneamente gire, va a dejar de tenerlo y va a pasar a ser otro punto de contacto de esa bola del movimiento, ¿no? En este caso tenemos, bueno, aumento de viscosidad del aceite, deformaciones elásticas de los cuerpos, como estamos diciendo, y hay algunas ecuaciones ahí que dicen como leyes, ¿sí? De cuándo se utilice, ¿sí? En cuanto a la ecuación de la viscosidad en función de lo que va a realizar, ecuación diferencial de Reynolds, que no tenemos ahora para ver en detalle, y ecuación de la deformación elástica de los cuerpos. Eso como en líneas generales, ¿no? También algo de historia con respecto a lo que fue la denominación de la lubricación elasto-hidrodinámica. Esto en el otro catálogo lo vamos a ver, en la elasto-hidrodinámica también, con un ejemplo de una rueda de un vehículo cuando está circulando sobre un asfalto que está mojado, ¿sí? Entonces el vehículo, la rueda en general se deforma, hay una deformación, pero hay una capa de agua en ese caso, que está separando entre el vehículo, y entre la rueda del vehículo y el piso, ¿no? Como haciendo una similitud de lo que pudiera llegar a ser un rodamiento. Y bueno, y después está así la última, la lubricación sólida o seca. Por ahí decimos, ¿cómo va a lubricar con algo seco? Sí, hay situaciones en donde
por distintas condiciones atmosféricas o por lo que fuere, es necesario tener un lubricante en seco, ¿sí? A veces se la utiliza cuando hay temperaturas muy altas, cuando no podemos acceder a lubricar permanentemente. También, bueno, cuando pueda haber agentes externos como gases o disolventes que puedan estar afectando a una grasa o a un aceite. Y por lo general el más utilizado como lubricante sólido es el grafito. El grafito. Sí. También, bueno, ahí vimos que dice que se puede utilizar el bisulfuro de molibdeno, que en realidad si nosotros viéramos la estructura que tienen estos materiales, son como láminas, ¿sí? Como si fueran, ahí dice hojaldre o una mica, ¿sí? En donde se deslizan una con otra y eso permitirían evitar el desgaste entre dos piezas que se pueden estar moviendo. Esto por ahí a veces es común en algunos movimientos rectilíneos, en donde por lo general algunas de estas situaciones que mencionamos están presentes, ¿sí? Bueno, seguido de esto, hoy, habiendo visto la clasificación general de lo que tenemos en lubricación, en esos 4 puntos, vamos a ver en un mantenimiento industrial, ¿sí? Qué tipo de lubricantes se pueden llegar a utilizar. ¿Por qué decimos en un mantenimiento industrial? Porque por lo general el tema de la lubricación es un punto central del preventivo que se hace en cualquier máquina o elemento de máquina, ¿sí? Cuando yo hablo de preventivo, punto número 1, lubricación. Cada cuánto tengo que lubricar, qué tengo que lubricar, con qué voy a lubricar. Y hay miles de programas y formas de tener todo eso controlado, como para que por lubricación o por falta de lubricación no se lo llegue a dañar la máquina, ¿no? El elemento de máquina. Por eso es que, bueno, lo referimos un poco para mantenimiento industrial, ¿sí? En donde dice, como líquidos tenemos los aceites, semisólidos, grasas y geles, y los sólidos, el grafito y el teflón. Un poco también en continuidad de lo que vimos recién. Estos lubricantes, así como ustedes, como hemos visto, de acuerdo al estado que tienen, aceite, líquidos sólidos o semisólidos, ¿sí? Se obtienen por lo general de la derivación del petróleo, ¿cierto? En una destilación de petróleo vamos a tener una separación de gases primero, con el gas, por ejemplo, no sé si ustedes están al tanto, pero se hace el polietileno. El polietileno, de lo que hoy tenemos todo el mundo rodeado de packaging, se hace con el gas que se extrae del petróleo. Después vamos a tener las naftas, los querosén, cada vez más grueso, y hasta que llegamos a los aceites, ¿sí? Entonces, en esto vamos a tener, dice, en las grasas una base lubricante que es del 75-85% y en las grasas un 70-95%. Y después van a venir aditivos, jabones que se les llama jabones metálicos, distintas estructuras que hacen o que conforman al lubricante en sí. También, después lo vamos a ver en el catálogo, porque está un poquito más detallado, los que son sintéticos, ¿sí? Y vamos a ver de dónde salen, ¿sí? Y por otro lado hay algunos que son lubricantes naturales y que, bueno, que salen de algún vegetal o de alguna cosa así. Pero la mayoría sale con la destilación de petróleo. Bueno, acá tenemos, bueno, es lo mismo que dijimos recién, bases minerales, bases sintéticas y bases semisintéticas.
¿sí? Los minerales, lo que vimos recién, los sintéticos se obtienen mediante reacción química de hidrocarbúricos sintéticos y ésteres. Ahora, esto no se preocupen porque en el apunte, en el catálogo lo veo un poquito más en detalle. Y algún semisintético porque estoy mezclando parte de uno y parte del otro. Hay algo muy importante que es los lubricantes y son los aditivos. O sea, originalmente yo logro lubricante, pero después cada lubricante va a tener una especificación de uso y mucho de esta especificación va a depender de los aditivos que tenga. ¿Sí? Por ejemplo, yo le puedo poner un aditivo que me afecte la viscosidad. ¿Sí? Y de ahí voy a tener una relación con la temperatura de trabajo. Un aditivo antidesgaste, como puede ser que yo a por decir cualquier cosa, a un lubricante líquido le agregue algo, ¿sí? Que incluso hasta puede ser alguna cuestión, como puede ser que tenga un grafito o algo que evita el desgaste de las piezas y a su vez de lubricar, va evitando el desgaste. Principalmente la lubricación es para eso, pero hay aditivos que son específicamente para eso. Los antioxidantes, los que protegen de que se oxiden los elementos. Aditivos detergentes, ¿sí? Estos son los que van limpiando o evitan que se formen residuos. Los dispersantes, ¿sí? Que evitan o que sacan impurezas. De basicidad se le llama, por el tema de base, por eso es basicidad, a los que reducen a los posibles residuos ácidos, ¿sí? Anticorrosivos, anticongelantes y de alta presión, ¿sí? También en el catálogo lo vamos a ver a esto. O sea, esto que le estoy dando acá es como la parte teórica, y después en el catálogo vamos a ver toda esta parte teórica relacionada con la aplicación práctica. Bueno, visto esto, también lo que tenemos es el proceso de lubricación, ¿sí? Para el proceso de lubricación tenemos distintos tipos. Uno es los engrasadores, ¿sí? Son pequeños depósitos en donde tenemos los lubricantes y de ahí tenemos que hacer llegar a todo el sistema que nosotros hemos diseñado. Esta forma la podemos hacer a través de un mecanismo manual o a través de un servomecanismo en donde nosotros podamos programar la cantidad de lubricación, el tiempo y forma que se deba dar a cada elemento de la máquina, ¿sí? Por baño de aceite, en donde vamos a tener un movimiento dentro, por lo general es un sistema cerrado, ¿sí? En donde al girar las piezas van produciendo un salpicado y una lubricación. Esto se da mucho en engranajes, ¿sí? En las cajas de engranaje, y como dice ahí, en la caja de velocidades de los vehículos, caja de cambio, ¿no? Por bomba de aceite, ¿sí? También es lo mismo que los engrasadores, pero ya es con un sistema de aceite, o sea, yo también tengo un depósito en donde yo voy a tener un aceite y voy a poder tener a través de un mecanismo que puede ser una bomba, un manual, eléctrico, lo que sea, y voy a ir inyectando en cada punto que quiera lubricar aceite, ¿no? Y por borboteo es un sistema en donde en algún mecanismo de cadena, por ejemplo, se lo puede llegar a ver, en donde se le adiciona a la cadena una especie de cangilón o de cuchara que eleva o que levanta el aceite de la parte inferior y que lo lleva, y cuando la cadena da la vuelta, lo vuelca en la parte superior. No sé si cuando vimos cadena vimos alguna cosa parecida, pero creo que hubo un ejemplo muy, muy simple. Y por último, por nube de aceite, es más difícil de verlo, pero también es utilizando el principio Venturi,
en donde nosotros tiramos una gotita de aceite en una circulación de aire y producimos una nube, tipo una fumigación, y de ahí lo direccionamos a donde queremos lubricar. Bueno, de manera que con esto vemos un poco de lo que es lo esencial de lo que es lubricación. Los procesos, ¿sí? Vimos los aditivos acá, bueno, tipos de lubricante y la clasificación general de lo que es la lubricación en los 4 puntos, ¿no? Ahora lo que vamos a ver, como es muy teórico, por eso no pregunto si se entiende, porque es una cuestión después de estudio y de fijaciones de clasificaciones y de funciones, ¿no? Pero me imagino se va entendiendo, ¿no? Sí, profe. Bueno, ahora vamos a ver que es bastante extenso. El catálogo que les decía recién. No sé si lo ven ahí. ¿Están viendo? Sí, se ve. Bueno, este es un catálogo de SKF, de lubricantes SKF, que a su vez utiliza o lo aplica a lo que son sus rodamientos. Pero está con una información teórica muy relacionada con todo lo que es rodamiento y aplicable a cualquier otra cosa. Y por eso me pareció importante dárselo porque, como les dije, en cuanto a lubricación, tenemos toda la parte teórica como vimos recién, pero mucho depende por ahí de la investigación que ha hecho cada fabricante, ¿sí? Cada uno tiene su producto, ¿no? Pero en este caso no es por hacer publicidad, pero me pareció importante, así como vimos el otro día en el tema de las correas, los del Dunlop, en este caso podría haber sido cualquier otro, pero tenemos este y está bastante bien detallado. Vamos a ver que se repite un poco lo que vimos recién. En línea general vamos a estar viendo lo mismo, pero va a haber algunos detalles importantes para agregar. Bueno, entonces, fíjense que acá tenemos un ejemplo, bueno, habla mucho de rodamiento, porque es específicamente para la lubricación de rodamiento. Pero bueno, cómo actúa la corrosión, la impureza, ¿sí? Cuál es la particularidad de la capa de lubricante, bueno, y cómo lograr esa capa de lubricante. Hay dos formas de lubricar un rodamiento específicamente en líneas generales. Ya habíamos visto que hay, para lubricar podíamos tener en líquidos, en semisólidos o geles que serían las grasas, o sólidos. Bueno, acá en los rodamientos vamos a tener con semisólidos que serían las grasas o con aceite. Estas son las dos grandes divisiones que tenemos para lubricar un rodamiento. Por lo general, y cuando no están en un sistema embebido en aceite, los rodamientos se lubrican con grasa. De hecho, hay muchos rodamientos, vienen ya con obturadores, que son las tapas que tienen a los costados, y con grasa interior. Ese tipo de rodamientos no hay que lubricarlos nunca. O sea, no hay que sacarle la grasa y cambiarle sacándole el obturador. Están diseñados de manera que la vida útil del rodamiento coincide con la vida útil de la grasa que tienen adentro. ¿Sí? Llamémosle obturadores, aquellos obturadores que son baquelita, plástico, no aquellos que por ahí metálicos en donde se puede desenroscar, lavar el rodamiento y lubricar de nuevo, ¿no? O sea, son por lo general rodamientos pequeños. Bueno, entonces como lo más aplicable en algún elemento de máquina en rodamiento va a ser la grasa, hay una gran parte de este catálogo que se refiere a eso. Lo que es lubricación por aceite son, por ejemplo, un rodamiento de una caja de engranaje, puede ser una caja de engranaje de un torno, una caja de engranaje de cualquier otra cosa,
o un rodamiento de un eje en donde por ahí hay alguna cadena que está embebida en algún circuito de aceite. Entonces el mismo rodamiento se va lubricando con el mismo aceite que tiene esa caja. ¿Sí? Por eso después vamos a tener seguramente algún retén en donde va a evitar que después del rodamiento el aceite se fluya, ¿no? Bueno, entonces, esto hay varias cosas, hay algunas cosas muy así explicativas desde el punto de vista gráfico. Acá tenemos, fíjense, entre el 80 y el 90% se lubrican con grasa de los rodamientos, muy pocos son lubricados con aceite, pero básicamente nosotros vamos a tener por ahí en algunos mecanismos la obligación de lubricarlos con aceite porque van a estar los rodamientos dentro de algún sistema de caja cerrada de lubricación líquida como lo es el aceite. Bueno, entonces, fíjense que siendo un catálogo, me están siguiendo, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Acá da una pequeña introducción a la teoría de la lubricación. No es de mucho detalle, pero después pueden leerlo más detenidamente. No voy a ir detallando mucho cada cosa de esto porque es bastante extenso el catálogo. Pero fíjense, nosotros tenemos acá un ejemplo de dos metales y en donde vamos a tener entre esos dos metales esta forma así que tiene de una rugosidad, como ustedes ven las dos superficies, bueno, es muy ampliado y da el ejemplo de que las superficies no son perfectamente lisas, ¿sí? Tienen cierta deformación, va a depender del mecanizado, ¿sí? Y si hay dos superficies que se están moviendo una respecto de otra, como por ejemplo ustedes ven acá una flecha para una, otra flecha para el otro, el lubricante que va a ser la capa que va a estar intermedia va a tener dos esfuerzos. El esfuerzo que va a acompañar el movimiento, en este caso del metal inferior, y otro del superior. Quiere decir que en algún momento las láminas esas, ¿sí? Y esto es ideal, ¿no? Vamos a tener un punto en donde no tenga esfuerzo o que esté compensado el esfuerzo para un lado y para el otro y quede cero. ¿Sí? Esto, si hay una excentricidad, si hay un golpe, si hay cualquier cosa que modifique el espacio entre una superficie y la otra, por supuesto va a variar, ¿no? Pero así en líneas generales como que tenemos distintas capas, va a haber una capa en un sentido y otras capas, si todo es igual, iguales en el otro sentido, y va a haber una capa intermedia en donde no va a tener ninguna, ninguna deformación o ningún movimiento. Acá ustedes ven que habla un poco de la viscosidad, dice como que una de las cosas más importantes, ¿sí? Dentro de lo que es la lubricación, y esto va a depender un poco de la temperatura, ¿sí? Entonces, acá hay algunas especificaciones, o cómo, vamos a ver más adelante, cómo seleccionar un lubricante en función de la temperatura a trabajar, ¿sí? Fíjense, cuando nosotros compramos un aceite para un motor, tiene un rango, ¿sí? Ese rango, ¿sí? Nos va a estar dando distintas temperaturas de uso. Y por ahí un aceite que se utiliza en un vehículo que está funcionando en el norte, no es lo mismo que un vehículo que esté funcionando por ahí en Ushuaia. ¿Sí? Bueno, acá tenemos un ejemplo en cuanto a lo que es viscosidad, bueno, el agua y una melaza o cualquier cosa que sea, como para ver el concepto de viscosidad. Y bueno, fíjense, dentro de las grasas tenemos la grasa blanda y no poca consistencia, o la rígida, acá hay un ejemplo de una persona como si quisiera caminar, y bueno, muy ilustrativo, pero así simple para hablar de cada concepto, ¿no? Por ejemplo, de viscosidad, y te muestra un tachito tirando agua y un tachito tirando una melaza, una miel. Consistencia, y te pone una persona que se hunde de un lado y que del otro lado puede pisar, ¿sí? Y acá esto que vimos recién, lo mencionamos, ¿sí? Son los factores que van a determinar el espesor de esta película de acá, ¿sí? Y esos factores van a depender de la temperatura, con lo cual la viscosidad es importante,
Va a depender de la carga, con lo cual la consistencia del lubricante va a tomar importancia, y también de la velocidad de giro, ¿no? Acá dice velocidad de giro porque está hablando de rodamiento, ¿no? Pero estos son los 3 factores fundamentales con los cuales yo voy a estar seleccionando el lubricante de acuerdo al mecanismo, o en este caso al rodamiento que voy a estar aplicando. Acá tenemos lo mismo que vimos recién, fíjense, nada más que identifica como una lubricación por capa límite, la hidrodinámica, acuérdense que recién lo vimos, ¿sí? La elastohidrodinámica, perdón, ¿sí? Y no da las en seco, porque por supuesto que los rodamientos es muy difícil encontrar un rodamiento que esté lubricado en seco, ¿no? Entonces, para un rodamiento tenemos lubricación por capa límite, se obtiene, dice, una lubricación por capa límite cuando el espesor de la película del lubricante es de una magnitud similar a las moléculas individuales del aceite. En esta condición se presenta cuando la cantidad de lubricante es insuficiente o el movimiento relativo entre las dos superficies es demasiado lento. Entonces vamos a tener, cuando tenemos dos superficies que se mueven lento una respecto de la otra, es la única en donde yo puedo aplicar este concepto, ¿sí? Casi no utilizado en rodamiento. La hidrodinámica, ¿sí? Es una película más gruesa y se obtiene cuando las dos superficies están completamente separadas. Ahí sí, acá yo tengo un movimiento de mayor velocidad, ¿sí? Y mantengo completamente separadas las dos superficies. Y la elastohidrodinámica, que es la que yo les decía, el ejemplo de acá hay fíjense, está el detalle en dibujo de una rueda de un vehículo y una bolilla de un rulemán, ¿sí? La rueda del vehículo sabemos y lo vemos que se deforma en el punto de apoyo, y si acá tuviéramos la superficie sobre la que está rodando ese vehículo y tuviera agua, ese agua sería el lubricante, por decir así. No es una condición favorable para el movimiento del vehículo, es solamente para explicar cuál sería la elastohidrodinámica. ¿Qué sucede también en un rodamiento bolilla? En el punto contacto, porque esto tiene una deformación, ¿sí? Bueno, acá explica un poco la relación que hay entre mu, que es el coeficiente de rozamiento que vamos a tener en función de las revoluciones por minuto. Entonces vamos a tener cómo es o en qué parte estaría trabajando la lubricación por capa límite, en qué parte una lubricación hidrodinámica, ¿sí? Y en el medio sería la parcialmente hidrodinámica. Bueno, ahí tienen el detalle, si quiere lo leemos para verlo bien, pero no agrega información a lo que estamos viendo, ¿no? Dice, a muy baja velocidad, ¿sí? A la izquierda del punto A sería cuando dijimos, por capa límite, se mueve muy baja velocidad, estaríamos en esta parte de la curva, ¿sí? Predomina la lubricación por capa límite. El peso completo descansa sobre el contacto entre las dos superficies. A mayor velocidad, o sea, a la derecha de B, fíjense que acá tenemos revoluciones por minuto, ¿no? Por eso decimos a mayor velocidad, ¿sí? Hay un efecto de cuña entre el fluido y el cuerpo, ¿sí? Y se establece una contrapresión que eleva el cuerpo, separándolo de la base, ¿no? Bueno, a esto estaríamos en la lubricación hidrodinámica. Y lo que queda en el medio es parcialmente hidrodinámica, ¿no? Bueno, esto es lo que pone el catálogo como una pequeña introducción teórica de lubricación, ¿sí? Si lo leen detenidamente, después van a ver que es algo muy, muy sencillo, tampoco se complica con la teoría. Entonces ahí va, ahora sí, a la lubricación con grasa. Lubricación con grasa, que es la lubricación más utilizada en rodamiento, y dice que la grasa está compuesta de un lubricante líquido, o sea, como si fuera un aceite, ¿sí? Con un espesante. A ese espesante le llaman jabón metálico, ya vamos a ver cómo se lo forma, ¿sí? Y después están todos los aditivos,
los aditivos que evitan la corrosión, los aditivos que inhibidores de partículas o para mejorar la resistencia de la película, diversos aditivos, ¿sí? Pero básicamente una grasa está formada con un aceite y con un espesante. Fíjense, dice, ¿cómo actúa la grasa en el rodamiento? Dice, el espesante, el jabón metálico, actúa como contenedor para el aceite lubricante, ¿sí? Es como si fuera una esponja, y acá hace el dibujito. Entonces, la esponja sería el jabón espesante, este jabón metálico que dice. Y dentro de esa esponja es donde tenemos el lubricante que va a ser el aceite. Lógicamente, cuando nosotros tenemos una grasa, no lo podemos apreciar así como una parte de esponja y una parte embebida en aceite, ¿no? Es todo una masa semisólida, ¿sí? Que tiene esa particularidad de no derramarse, ¿sí? Pero, ¿cómo actúa? Actúa de esa manera, de manera que cuando yo lo tengo presionado, tengo lubricante, ¿sí? Dice, si una esponja mojada se exprime, el agua sale de ella, podríamos decir que la esponja sangra. Nosotros también decimos que el aceite sangra de la grasa. Pero en esta operación la temperatura juega el principal papel. La grasa en un rodamiento es a veces expuesta a un trabajo de amasado que podría dar lugar a lo que es como si fuera un sangrado. Bueno, esto es un poco el ejemplo de cómo está constituida una grasa y la comparación con estos dos dibujos que se ven acá. Bueno, hay distintos tipos de grasas y aditivos, ¿sí? Entonces, si bien esto lo diferencian por sus productos, porque es SKF, ¿sí? Es bastante general para todos los fabricantes. Vamos a tener grasas cálcicas, grasas sódicas y grasas lípicas, ¿sí? Las cálcicas se usan en temperaturas bajas y ahí, por ejemplo, se ve una máquina y dice, es una máquina de fabricación de papel. Si bien hoy en día hay máquinas de fabricación de papel que pueden ir a más de 1000 metros por minuto, los giros de los rodamientos son relativamente bajos, porque por ahí no tenemos una velocidad tan alta como lo puede haber en otros mecanismos, pero tiene la particularidad de la máquina de papel que trabaja con mucha agua por todos lados. Entonces, las grasas líticas tienen esa particularidad de trabajar a baja temperatura, las grasas cálcicas, perdón, a baja temperatura, y como lo de ahí, por ejemplo, en aplicación de las máquinas para fabricación de papel o máquinas en ambientes marinos, ¿no? Pues las sódicas se pueden emplear ya con un mayor rango de temperatura. Ahí ya la aplicación es más diversa, ¿sí? Proporcionan buena protección antioxidante, y hay un problemita, que si penetra mucha agua en el rodamiento, si hay contacto con agua, entonces hay riesgo de que la grasa sódica esta desaparezca. Entonces, estas grasas sódicas no se pueden utilizar, por ejemplo, en máquinas de fabricación de papel. El ejemplo de una máquina de fabricación de papel, porque ustedes saben que el papel se hace a través de la fibra, de la madera, y es un mecanismo de unir las fibras a través de agua y aglomerante. Entonces hay agua por todos lados. Entonces una máquina de papel muy contaminante en cuanto a agua. Ahí, por ejemplo, en esa, seguramente está prohibido utilizar grasa sólidas. Y la otra es la lítica, que son las que más resistencia tienen a las altas temperaturas. Y bueno, son también con algunas propiedades de las sódicas, ¿sí? Y tienen mayor capacidad de adherencia a la superficie, ¿no? Las grasas líticas son muy poco solubles en agua, las que
tienen adición de jabón de plomo, lubrican relativamente, aunque estén mezcladas con mucha agua, ¿sí? O sea que en este caso podría llegar a tener una misma aplicación que una cálcica. A estos tres tipos de grasas, así división general de grasa, le podemos agregar distintos aditivos. Entonces de ahí salen una variante de grasa que, bueno, cada fabricante las va especificando, ¿no? Acá dice, bueno, los de aditivos más, hoy recién vimos en la teoría, había varios aditivos, acá nombra 4, el antidesgaste, antioxidante, uno que trabaja para evitar los golpes o las presiones, ¿sí? Y los que mantienen la viscosidad. Eso es lo que menciona en este caso, ¿no? Tenemos otro tipo de grasa, pero entre las, aunque no las más comunes, pero acá no la menciona, pero por ejemplo la grasa grado alimenticio. La grasa grado alimenticio es una grasa que se puede utilizar en todos los mecanismos en donde yo estoy fabricando alimentos, ¿sí? Y entre ellas están las grasas sintéticas, ¿no? Basadas siempre, como vimos recién, estaba el aceite mineral, el aceite sintético, bueno, basada siempre en el aceite sintético con el espesante, ¿no? Acá hace un ejemplo de cómo medir la consistencia de la grasa. Por supuesto que tienen que tener este elemento, que es un elemento de laboratorio, y no va a haber en cualquier fábrica que tenga que hacer un mantenimiento, que tenga que hacer una lubricación, este tipo de instrumento para medir cómo es la grasa, ¿no? Por lo general, nosotros sabemos que la grasa va a tener una vida útil, que ahora vamos a ver cómo se calcula, y en el caso de tener que reengrasar, tenemos que reengrasar con la misma grasa que tiene puesta. Ya vamos a ver más adelante qué pasa si mezclamos grasas que son diferentes. En el caso que no sepamos qué grasa tiene un rodamiento, lo que tenemos que hacer es limpiar el rodamiento, sacarle toda la grasa que tiene y después poner la que nosotros creemos que corresponde. ¿Sí? Entonces, no sé si me están siguiendo, díganme por favor, porque yo hablo y no sé si me escuchan. Sí, profe. Bueno, entonces, como propiedades de la grasa, ¿sí? Tenemos lo que ya hemos hablado, que hay que soportar carga, la consistencia, la temperatura, anticorrosiva, estabilidad, bueno, visibilidad, todo esto que ya son temas que vimos. Pero para determinar la consistencia, hay una forma de establecerlo y que lo especifica una escala de una norma americana, de la National Lubrication Grease Institute, bueno, perdón en inglés, pero bueno, es NLGI, y se basa en la penetración que tiene un cono graduado, ¿sí? en una grasa que nosotros tenemos en un determinado recipiente, ¿sí? Acá vamos a ver el resultado. Si para un mismo esfuerzo, ¿no? Acá vamos a tener una forma de medir cuántas décimas de milímetros penetró, siempre el mismo cono, ¿sí? Siempre sobre el mismo recipiente, lo que vamos a cambiar es la grasa, ¿no? Entonces, dependiendo de la cantidad o el espacio que haya podido introducirse el cono ese en la grasa, ¿sí? Nos va a ir determinando la consistencia. O sea, gran profundidad o mayor profundidad, el índice es bajo, y ahí lo está cortado, pero el NLGI va a tener un valor, y ya lo vamos a ver después en una tabla. Y si el cono tiene poca penetración, ¿sí? El índice va a ser alto, del NLGI.
¿sí? Bueno, acá tenemos distintos índices de penetración, distintos índices de NLGI, ¿sí? Y después vamos a ver las aplicaciones un poco dependiendo de- de las temperaturas. Los ceros serían para utilizar cuando tenemos temperaturas muy bajas, ¿sí? ¿Qué serían los ceros? O sea, índice bajo de NLGI, o sea, una grasa más liviana. ¿Por qué? Porque tengo temperatura más baja. Esto está indicando como que está bañado en nieve el rodamiento, ¿sí? En cambio, cuando yo tengo temperaturas más altas, y bueno, entonces ahí tengo que utilizar una grasa donde tengo un índice alto de NLGI. Bueno, acá hay una representación qué es lo que pasa con la temperatura y con una tostada con manteca, como para que vean qué es lo que sucede, y un ejemplo de un arrastre por falta de lubricación por una elevada temperatura. Bueno, ahí el fabricante acá hace distintas pruebas, ¿sí? Para las grasas. Una de las pruebas es para evitar la protección contra la corrosión, y habla de los obturadores que tienen los rodamientos. Si bien esto no tiene que ver con lo que es el lubricante, pero sí sabemos lo que recién yo les mencionaba como obturador, son las tapas que tienen los rodamientos a los costados. En aquellos rodamientos pequeños, en donde estas tapas son plásticas, por lo general no se le deben extraer nunca. Y la grasa que tienen de fábrica es porque sirven hasta su vida útil, de acuerdo al cálculo de horas que tiene o de giros que pueda dar. Depende también de la temperatura, de la carga, de la aplicación, ¿no? Pero quiere decir que no es necesario sacarle el obturador. Hay otros mecanismos donde el obturador se puede desenroscar o se puede sacar porque es necesario lubricar el rodamiento. Y como tal, hay distintos tipos de obturadores, ¿sí? Para lograr eso. Acá habla un poco de la estabilidad mecánica de una grasa, ¿sí? Da un ejemplo de una máquina muy pesada, entonces, bueno, vemos la necesidad de una estabilidad mecánica que en función de los esfuerzos la grasa eh, no se me degrade, ¿sí? Y el tema de miscibilidad. El tema de miscibilidad es muy aplicable cuando yo tengo un plan de lubricación y tengo un elemento de máquina que ya está lubricado y lo tengo que volver a lubricar, ¿sí? Y fíjense, por ejemplo, si tuviera una grasa lítica, por ejemplo, como vimos que es uno de los tipos de grasa, y con un LGI de 2, si la llego a mezclar con una grasa por ejemplo, una grasa sódica, porque no sabía yo lo que era esto y le metí cualquier otra cosa, con un LGI de 3, ¿sí? En definitiva obtengo una grasa que es peor que la que ya tenía inicialmente, un LGI de 1. ¿Sí? Entonces, por eso, cuando nosotros no sabemos qué grasa tenemos puesta en un rodamiento, lo que tenemos que hacer es sacarle, limpiarlo bien con algún solvente y volverlo a lubricar. Ahora, si yo estoy en un mismo taller, en una misma industria y sé cuál es la grasa que estoy utilizando, puedo hacer una relubricación inyectando más grasa, ¿sí? Sobre la que tiene, ¿sí? Hasta que la vida útil me diga, no, bueno, ahora vos no podés inyectar más, tenés que cambiar el rodamiento o tenés que limpiar, sacarlo, limpiarlo completamente y lubricarlo de nuevo, ¿sí? Que tenga grasa totalmente nueva. Bueno, esto es un poco lo que relaciona con la miscibilidad, ¿sí? No se pueden mezclar distintas grasas. Por ejemplo, acá dice, las grasas con el mismo espesante y un aceite base similar se pueden mezclar, ¿sí? Si el aceite base es similar y el espesante es el mismo, se pueden mezclar. Si dos grasas que no son compatibles se mezclan, la consistencia normalmente se va a disminuir, ¿sí? O sea que esto no se puede. ¿Van siguiendo?
Sí, profe. Bueno, fíjense por dónde vamos en el PDF, ¿no? O sea, esto habla del tamaño que tiene este catálogo. Por eso algunas cosas las voy pasando rápido, ¿sí? Usted básicamente, lo que vimos en la teoría, esas 3 o 4 hojitas, tienen que saberlas sí o sí, y de acá puede salir algún tema o alguna cosa así en general, ¿sí? Bueno, acá vemos la clasificación de acuerdo a las temperaturas, ¿no? Una de las cuestiones más importantes cuando yo voy a aplicar una grasa es saber a qué temperatura voy a trabajar, ¿sí? Entonces, qué viscosidad de aceite base voy a tener que usar, ¿sí? Y cuál es el índice en el LGI. Bueno, esto hay una tablita que me gustaría verla ya, porque acá ustedes van a poder ver la clasificación en función de distintas temperaturas, pero decir, bueno, pero ¿cómo sé qué grasa voy a usar? Entonces más abajo hay una tabla. Acá está dando los distintos tipos de grasa que de acuerdo a la temperatura que se deberían usar, ¿sí? Grasas para alta temperatura, bueno, distintos tipos de grasas. Y acá viene esta tablita que yo les quiero decir, ¿ves? Con esto yo voy a seleccionar qué tipo de grasa voy a usar en un determinado mecanismo de acuerdo a las condiciones. Y ahí da 2 ejemplos, ¿no? Como para ver cómo se utilizan estas tablas. Esta tabla y gráfico. Por supuesto que esto es para grasas SKF, ¿no? Pero cada fabricante tiene su catálogo en donde indica cómo seleccionar su producto, ¿no? Y son más o menos similares. Fíjense, veníamos hablando de lo que eran las temperaturas y del índice LGI, ¿sí? Y dice, por ejemplo, hay que lubricar un rodamiento que tiene un diámetro interior de 70 milímetros, ¿sí? Este es importante, el diámetro interior, ¿sí? Esto nos va a estar determinando la velocidad tangencial que va a tener, qué tipo de... En realidad vamos a estar dividiendo la base por diámetro, por eso también lo da como dato necesario. Dice, tiene una velocidad de 1000 revoluciones por minuto, eso es muy importante también, lo vamos a tener acá, ¿sí? Y una temperatura de funcionamiento de 69 grados centígrados. Dice, ¿qué tipo de grasa deberíamos usar? Entonces, acá, lo que dice acá es, vamos directamente al gráfico. Yo voy al diámetro, ¿sí? Ve que dice acá diámetro en milímetro, por ahí no se ve muy bien, por ahí dice diámetro en milímetro, ¿y lo vieron ahí? ¿Cuánto decía diámetro en milímetro? 70 milímetros. Acá tenemos 50, acá tenemos 100, más o menos toma como que 70 es esto que está acá, ¿sí? Entonces, en 70 yo planto una vertical, ¿sí? Hasta cortar, dice, una velocidad de 1000 revoluciones por minuto. Las líneas de velocidad están oblicuas, fíjense, está acá la escala, pero 1000 sería esta, quiere decir que es esta que viene acá, en la intersección con la vertical de 70, ese sería el punto. Lo ven al cursor, ¿cierto? Sí, profe, está en el área de los 10.000. No, de 1000, ahí. 70 acá es el diámetro, y la línea esta es oblicua. No es, la horizontal sería de 10.000, pero no, estos números que están acá corresponden a las líneas oblicuas que yo tengo. Y a mí me dice que anda a 1000 revoluciones por minuto y que tiene 70 milímetros. Entonces ese es el punto de intersección. De ese punto de intersección yo trazo una horizontal, ¿sí? Hasta la otra tabla, ¿sí? Fíjense, en donde dice el punto, hasta encontrar el dibujo, una línea vertical, a 69 grados. Hasta donde encuentre, acá dice grados centígrados, temperatura en grados centígrados, trazo la horizontal, hasta los 69 grados. Acá pareciera como que se plantó en 70 grados, ¿no? Están los trazos muy gruesos, ¿sí? O sea, repetimos, de acá venimos con el diámetro, nos encontramos con las revoluciones. Ahí tenemos un punto, ahí trazamos una horizontal. En la horizontal nos venimos a la gráfica de la derecha y buscamos la temperatura de trabajo, acá está en grados centígrados.
temperatura de trabajo dice 69, acá parece que se plantó en 70, ¿sí? Bueno, y después decimos, en la intersección de ese 69 o 70 con la línea oblicua que están marcadas acá, yo tengo que continuar por la línea oblicua hasta ubicar la temperatura de trabajo que sería, en este caso, la más recomendada, 40 grados. ¿Sí? O sea, si un rodamiento está trabajando a 40 grados, porque está, en cuanto a sobrelevación de temperatura, está perfecto, está bien. ¿Sí? Entonces, por eso esta es la referencia de 40 como que es lo que nosotros condicionamos a nuestra lubricación. Entonces, de ahí venimos por la vertical hasta los 40, y cuando encontramos los 40 y trazamos la horizontal, y nos venimos a la especificación que tenemos. Entonces acá tenemos, si voy a utilizar una LGE P2, voy a tener esta grasa, en el caso que sea esta otra voy a tener esta, o en caso que sea esta otra. Fíjense que acá dice, o habla de una constante K y un A23, y acá les detalla un poco que en ese caso de la tabla, los valores a ver, ¿dónde estábamos? Los valores de acuerdo que sea un K alto o bajo, o un A23 alto o bajo. Fíjense que acá dice, en este caso la grasa SKF LGMT2 con K2,5 y A23 igual a 2 sería la adecuada. Esta grasa da suficiente espesor de película para la duración doble. Si la carga es fuerte, hay una alternativa, entonces va a ser una LGE P2, ¿sí? Con K5 y A23 2,5. ¿Sí? O sea, va a tener esta otra para carga más alta. Acá está un poco la explicación de cómo es el factor ese que ellos toman, el factor A23, ¿sí? Y del factor K. ¿Sí? Si K es menor 0,4, la grasa debe contener tal aditivo, ¿no? Es una explicación un poco de lo que es para este fabricante de grasa, ¿no? El A23 y el K, que lo relaciona, por supuesto, en sus propias tablas. Entonces yo voy a ir a pedir al comerciante o al comercio una grasa SKF de este tipo, por ejemplo, si voy a tener estas condiciones de trabajo. Y ahí hay otro ejemplo, ¿sí? El segundo caso, en donde es lo mismo, nada más que es para practicar. Acá elige diámetro, revoluciones, son muchas menos revoluciones, viene hasta la temperatura, que dice trabaja 30, o sea, tiene menos revoluciones y está más frío. Y yo digo, tiene que trabajar 40. Entonces, de acá me voy a la 40, y de 40 elijo la grasa. Acá tenemos una explicación de más que nada del montaje de los rodamientos, no es para este tema, pero es muy importante porque si yo estoy montando un rodamiento que está sucio, o que queda desalineado, o que tiene alguna impureza, como explica acá que tengo un rodamiento y estoy trabajando con una herramienta al lado, la duración, por más lubricante que yo le ponga, no va a ser la que me está indicando el fabricante, ¿no? Entonces, en función de eso, entran entonces cómo prepararlo y cómo lubricarlo antes de ponerlo en el elemento de máquina. Bueno, ve acá tiene el método adecuado de armado del rodamiento. Está muy, o sea, como en el caso de esto de manguito, esto se llama rodamiento por manguito, que yo lo puedo desarmar y puedo lubricar y después volverlo a armar. ¿Sí? En el caso de este tipo de rodamientos que son los llamados de tipo crapodina. Pero esto habla todo de lo que es el armado. En este otro punto dice, ¿cuánto tiempo permanece utilizable la grasa? Y eso es importante porque cuando hacemos un sistema de lubricación, un sistema industrial de lubricación, y por lo general se establecen tiempos que son para todo igual, ¿no? Y no todas las grasas son iguales, no todas tienen el mismo tiempo de duración.
pero muchas veces se toma, bueno, cada X determinado tiempo lubricar todo, o hacer un mantenimiento general y sacar todas las grasas viejas y poner grasas nuevas. Pero acá tenemos un ejemplo, con una tablita también, de cómo determinar, por ejemplo, en un rodamiento rígido de bolas, ya vamos a ver, por eso es que yo le decía que la unidad de lubricación iba seguida de rodamiento, porque tenemos esto muy relacionado. Un rodamiento rígido de bolas sería el rodamiento más simple, con en el interior las bolas de acero. Dice cuyo diámetro interior es de 120 milímetros y gira 2000 revoluciones por minuto. Trabaja entre 60 y 70 grados y dice cada cuánto lo tendríamos que relubricar. Entonces, el fabricante da esta curva, que son para sus grasas, ¿sí? Dice, trace la vertical del valor de 2000 revoluciones por minuto. Acá tenemos revoluciones por minuto, 2, ¿sí? Le estaría representando en miles esto, sería 2000, ¿sí? Trazamos una vertical hasta la curva de diámetro, hasta cortar la curva de diámetro 120. O sea, de acá va la vertical hasta la curva de diámetro 120, que es esto. O sea, para cada diámetro interior tenemos una curva diferente. Bueno, en este caso 2000 revoluciones. Y la curva, y acá directamente dice grasa A, grasa B y grasa C, son 4000 horas, 4000 horas, 2000 horas o 4000 horas, dependiendo que sea. Un rodamiento radiales de bola, rodamiento de rodillos cilíndricos, rodamiento de aguja, rodamiento de rodillos a rótula o cónico, ¿sí? Entonces, las tres cosas que vamos a tener a lubricar van a tener distintas cantidad de horas de uso. Ya les digo, por ejemplo, si yo estoy haciendo un mantenimiento general y voy a tener, por ejemplo, puede ser que por economía yo entonces le haga cada 4000 a este y 2000 a este, pero por lo general junto los mantenimientos como para hacerlo cada 2 veces de este iría uno de este. ¿Sí? Aquí hay una gráfica que es como para representar con la temperatura de trabajo, ¿sí? Si a mayor temperatura voy a tener que hacer un intervalo de relubricación más seguido. Esas gotitas que figuran acá es como que estoy teniendo que lubricar 10 veces acá, cuando si la temperatura era 85 capaz que estaba 5, o si tuviera 70, 2, o si tuviera 55, 1. ¿Sí? Pero es más gráfico que cualquier otra cosa, eso no es una escala que determine la cantidad de veces que yo tengo que relubricar. Por supuesto que para la relubricación hay distintos sistemas, este es el famoso alemite, no sé si ustedes lo han escuchado nombrar, en donde se conecta la grasera y la grasa entra hasta el rodamiento a través de un conducto, ¿no? Todo tipo de lubricación, válvulas de grasa son lo que mencionamos, la teoría de unos sistemas de lubricación, bueno, eso serían las válvulas de grasa. En este caso, en los rodamientos, la grasa excedente se la redirecciona como para que vuelva a ingresar al rodamiento. Y hay distintos tipos de válvulas de grasa. Y lo que le hacen ellos es las pruebas de laboratorio a la grasa. Bueno, ahí no nos vamos a meter. Las pruebas de laboratorio, una de las que ya habíamos visto de resistencia al principio, y lo que quiero llegar es a la parte de lubricación con aceite. Fíjense que es viejo esto, ¿eh? ¿Sí? Este tipo de aparato ya no existe más. Acá estamos, lubricación con aceite. Entonces, esto como para ver que, bueno, también sí, hay rodamientos que se lubrican con aceite. ¿Cuáles son? Y los que generalmente están en algún elemento máquina, en algún mecanismo, en donde es una caja cerrada que tiene o que contiene aceite, entonces ese mismo aceite es el que vamos a utilizar para lubricar el rodamiento. Entonces, el aceite
¿sí? Que acá no va a tener ningún jabón espesante, va a tener aditivos. Y esos aditivos, como ya los vimos, son los mismos que puede llegar a tener una grasa, y vamos a tener antioxidantes, inhibidores contra corrosión, o para aumentar la resistencia a la película, antiespumantes, bueno, distintos tipos de aditivos que puede llegar a tener el aceite. ¿Sí? En cuanto a la posibilidad de tener aceite, vimos que tenemos los minerales, que obtenemos por lo general del refinado del petróleo, los sintéticos, se usan por lo general a temperaturas muy altas, por eso cuando decimos, bueno, hoy en día un vehículo, un motor de explosión de un vehículo, por lo general ya hoy en día se utilizan casi con mayor frecuencia los aceites sintéticos, y después los que puedan venir de origen animal o vegetal, ¿sí? Que se pueden usar para otro tipo de cosas también, ¿sí? Pero bueno, o cuestiones más específicas. Estas son las tres grandes divisiones de lo que son los aceites. Acá habla un poquito de los aceites sintéticos más comunes, ¿sí? Vamos a tenerlos. Vimos recién en las grasas que también decíamos que había con diésteres, o que tenemos en este caso aceite con silicona, fluorado o poliglicol, que serían son todos aceites sintéticos, ¿no? Y después tiene acá una explicación de lo que son los aditivos y para qué se usa cada aditivo, ¿no? Ahí los mismos que vimos, y bueno, cuál es la función que cumplen, y algunos de dónde salen, ¿sí? Bueno, ¿cómo se selecciona el aceite de un lubricante? Bueno, en este caso, para esta marca, ¿no? Tiene una clase de viscosidad según la norma ISO, ¿sí? Y a la cual corresponde una viscosidad cinemática a 40 grados, como habíamos visto recién, que es la temperatura ideal de trabajo, ¿sí? Entonces de ahí vamos a obtener una clasificación de los distintos aceites para poder utilizar de acuerdo a las temperaturas que estemos trabajando. Da un ejemplo también similar a lo que vimos en las grasas, en donde también entramos con los diámetros y tenemos las revoluciones, ¿sí? Y vamos a ir sacando los distintos valores que después van a venir a la tabla acá, y vamos a seleccionar qué aceite, ¿sí? Bueno, tienen algunas cosas más, como por ejemplo los sistemas de lubricación, esto es lo que hablamos al principio en la parte del otro apunte, en donde, bueno, para lubricar con aceite tenemos el baño de aceite, la circulación o una inyección de aceite. Eso es lo mismo. ¿Sí? O como el aceite por goteo, bueno, y ahí termina. Con lo cual me parece que este catálogo tiene una mezcla de conceptos teóricos, de mucha información de fabricantes, pero que son interesantes verlas, ¿sí? Y que nos da una idea de, bueno, de todo lo que es, o de la importancia que tiene la lubricación en un elemento de máquina. En este caso particularmente, el caso de los rodamientos. Pero en general nosotros vamos a tener que lubricar más allá de los rodamientos, vamos a tener que lubricar engranaje, vamos a tener que lubricar cadena, vamos a tener que lubricar cojinete, diversas cosas o mecanismos, y vamos a tener que considerar por ahí distintos tipos de lubricación, como vimos, lubricación líquida con aceite, semisólidas con grasa, o sólidas en el caso de los grafitos y otros tipos de lubricantes sólidos. Así que bueno, hasta esto que vimos hoy es lo que entraría en el teórico.
por las dudas que no nos veamos la próxima clase, ¿sí? Si alguien no ha estado ahora, ¿sí? O si alguien después, bueno, hemos grabado la clase, así que